a otro capítulo de Agro para el siglo XXI. En programas anteriores hemos visto cómo las algas, tanto marinas como de agua dulce, cada día se cultivan más y se están utilizando en diversas industrias. Vemos cómo hoy, a partir de las algas, se están produciendo biocombustibles, también fertilizantes, alimento para las diferentes especies animales, para la industria farmacéutica y de cosméticos, para el tratamiento de aguas residuales, para capturar carbono atmosférico. Y en muchas culturas orientales, su uso como alimento para humano tiene miles de años. Pero con las nuevas técnicas de cultivo, tanto industriales como artesanales, ya en muchos otros lugares se empiezan a ver emprendimientos que aprovechan las propiedades de las microalgas para producir alimentos altamente nutritivos y saludables. Hoy en Agro para el siglo XXI tenemos el gusto de entrevistar desde España al especialista en el cultivo de espirulina de forma artesanal, Ainhoa Zavala. Bienvenida, Ainhoa, a Agro para el siglo XXI. Hola, muchas gracias por atenderme, un placer. Un placer para nosotros. Ainhoa, para empezar y para entender un poco, ¿tú me puedes explicar qué es la espirulina? Sí, pues la espirulina es una cianobacteria, es decir, es una bacteria fotosintética que es muy primitiva y ya que lleva en la Tierra unos 3.500 millones de años. Cuando tú me dices que es una cianobacteria, no se agrupa dentro de las microalgas. Las microalgas Sí. ¿Me puedes explicar? Bueno, lo que iba a decir es que comúnmente se denomina alga o alga unicelular o microalga, pues eso, yo creo que más bien para que se entienda, ¿no? Para que la población en general lo pueda entender. Entonces, es un microalga que tiene forma de espiral, por eso se llama espirulina, y bueno, pues tiene muchas propiedades nutricionales, entonces la comunidad científica la ha catalogado como el alimento del futuro, pues justamente por sus propiedades nutricionales. Oye, yo estoy viendo que ya hay una cantidad de emprendimientos, muchos dicen que ya no es el alimento del futuro, sino del presente. Muchos ya la espirulina está siendo, mucha gente la está conociendo. ¿Tú me puedes explicar, Ainhoa, cuáles son los métodos que existen actualmente para cultivar la espirulina? Bueno, puede haber muchas maneras, pero lo que yo haría es una diferenciación importante entre la espirulina cultivada de forma industrial y la espirulina cultivada de forma artesanal. Es decir, en el mundo existen grandes empresas que cultivan espirulina pues, en extensiones de hectáreas, o sea, macroempresas. Y luego está otra forma que es un cultivo artesanal de pequeños productores. Entonces, nosotros entramos en ese grupo de pequeños productores. Bueno, hay varias diferencias en cuanto al cultivo industrial y el cultivo artesanal y también pues, la espirulina, bueno, pues como tiene unos procesos diferentes, pues hay diferencias entre una espirulina cultivada de forma industrial y otra artesanal. Okay. Ustedes, oye, que tienen un proyecto bellísimo de cultivo artesanal, ¿tú me puedes explicar cuáles son las fases del cultivo en estos cultivos artesanales? Sí, bueno, la primera fase es el cosechado de la espirulina, o sea, una vez que, bueno, que las piscinas están ya funcionando, listas para cosechar, entonces se hace un cosechado por filtración, es decir, la espirulina es microscópica, entonces hace falta filtrarla con unas telas que tengan unos agujeritos muy pequeños, de micras, muy pequeños. Después del cosechado, cuando se recoge la espirulina cosechada, se procede al prensado para acabar de retirar el agua que haya podido quedar en la espirulina. Luego se hace el procesado en forma de filamentos y luego esos filamentos, una vez que están ya en las bandejas, se meten en el secadero solar. Perfecto, pero eso es
eso es ya, lo veo, la última parte ya del proceso. El principio, cuéntame cómo empiezas a cultivar la espirulina, cómo arrancas de una piscina que, vamos a decir, no tiene nada a poner las primeras algas, en cuánto tiempo crecen, qué nutrientes les das a las microalgas para que crezcan. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues en realidad, como por lo menos aquí, lo que hacemos es obtener la espirulina de otro cultivador, es decir, una cepa. Entonces, dependiendo de la cantidad de espirulina o de los litros que tengas, pues se va poniendo en el embalse y se va ampliando. Entonces, se mide la concentración que hay de espirulina y en base al crecimiento, pues poco a poco se va ampliando hasta obtener la medida de tu embalse. Se nutre con sales minerales y entonces, bueno, pues dependiendo de cuánta espirulina tengas en un inicio, pues se tardará más o menos en llegar a llenar las piscinas. Ok, y tú le tienes que comprar la espirulina a quien te lo provee después de cada fase de cultivo, o ella se va reproduciendo sola y solamente compras una cepa inicial. Sí, o sea, en principio es una cepa inicial que además, por lo menos entre cultivadores, nos la damos, no la compramos. O sea, es una práctica habitual. Entonces, una vez que tienes la cepa, pues ya la mantienes y, digamos, es la cepa que utilizas año tras año en el cultivo. Ok. ¿Y con qué velocidad crece la espirulina? ¿Cada cuánto tiempo cosechas? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, nosotros en época de cultivo, que aquí donde nos encontramos son unos 5 o 6 meses al año, es decir, desde primavera hasta otoño, pues dependiendo de las condiciones climáticas, del sol y del calor, pues puede ir variando, pero cuando estamos en plena cosecha cultivamos a diario. O sea, cosechamos a diario, es decir, se cosecha una parte de las piscinas eh, y cada día se cosecha un poquito. Ok, entonces, donde estás en 4 estaciones, en climas templados, solamente puedes cosechar durante los meses de verano. En las otras estaciones no puedes cosechar. No, no, eso es. O sea, pues dependiendo de cómo venga la primavera y cómo venga el otoño, será más o menos, se podrá alargar más o menos en el tiempo la temporada, pero sí, nosotros en invierno no cosechamos porque aunque hay días de sol también, pero no hay temperatura. Entonces, la espirulina no se reproduce, necesita sol y calor para crecer. Oye, Entonces, entonces, en invierno se mantiene como en hibernación. perfecto. Entonces, en nuestros climas aquí en Latinoamérica, donde estamos en climas tropicales, que la temperatura se mantiene más o menos constante durante todo el año y tenemos sol en abundancia, ¿podríamos producir durante todo el año sin problema? Exactamente, sí, por supuesto. Se podría producir todo el año, salvo quizá algunas, o sea, si varía un poco el clima y tal, pero siendo tan estable, por supuesto, se podría cultivar todo el año. Ok, oye, yo veo que ustedes cultivan en invernaderos, por los videos y todo Ujú. lo que he visto del proceso de ustedes. ¿Es posible producir espirulina a campo abierto en mayores cantidades sin invernaderos o los invernaderos son indispensables? No es posible cultivar al aire libre. De hecho, las grandes industrias de espirulina que hay en el mundo cultivan al aire libre. Nosotros, o sea, hay varias razones por las que cultivamos dentro de invernadero. O sea, para empezar, que es más, o sea, se protege de agentes externos, como puede ser pues el polvo o insectos o pues eso, agentes que pueda haber en el aire. Y luego, por otro lado, el invernadero lo que nos permite es tener un control de la temperatura de la espirulina. Ok, Para alargar la temporada también, en nuestro caso, como dependemos del clima, pues en el invernadero hace más calor, con lo cual podemos alargar un poquito la temporada también. ok. Es determinante
la calidad del agua? ¿Tienes que tener algún agua con unas características especiales o es posible cultivar en cualquier agua con un tratamiento que le hagas? No, a ver, la calidad del agua es uno de los factores importantes para el cultivo de espirulina. O sea, agua que sea lo más pura posible y que no tenga, o sea, que no tenga metales pesados ni ningún tipo de contaminante. Cuanto más pura sea el agua, mejor para cultivar espirulina. Yo veo que ustedes tienen el agua en constante movimiento con unos aireadores o algo que lo está moviendo. Esto también es Ujú. indispensable. El agua tiene que estar bien oxigenada. ¿Para qué es ese movimiento del agua? Sí, bueno, pues hay dos cosas importantes. Es importante que el movimiento, bueno, es continuo, pero a intervalos se para también, ¿eh? Pero bueno, es importante que la espirulina se oxigene y se airee con ese movimiento y luego, por otro lado, como la espirulina tiende a flotar en superficie cuando no está en agitación, pues es importante que por medio de esa agitación le dé el sol a toda la espirulina. Así la espirulina que no está en superficie, pues con el movimiento también se oxigena y le da el sol porque la espirulina hace la fotosíntesis, con lo cual es necesario que toda la espirulina que está en las piscinas esté en movimiento. Ok, ya me comentaste un poco cómo hacen ustedes la cosecha, pero ¿cuáles son los métodos de cosecha que existen para que la gente conozca un poco, aparte del que ustedes hacen, y después me explicas más en profundidad un poquito el que ustedes hacen? Bueno, a ver, el otro método, por lo menos que yo conozco, es el método industrial. Entonces, ¿qué pasa con el método industrial? Que se cosecha la espirulina en grandes cantidades y lo que ocurre es que hacen un secado por atomización, que se llama, o spray dryer. Entonces, lo que ocurre es que esa espirulina cosechada se mete en recipientes y se seca a muy altas temperaturas, a unos 200 o 250 grados. Entonces, de ahí, en pocos minutos, sale un polvo de espirulina. ¿Qué ocurre? Que con estas temperaturas tan altas, pues se rompe la pared celular de la espirulina y se empieza a oxidar más rápido. Además, con estas temperaturas la espirulina pierde propiedades, con lo cual es un método, digamos, en el que se puede cosechar espirulina en muy grandes cantidades, pero es un método bastante agresivo. Entiendo, perfecto. ¿Cómo es el método que ustedes hacen? O sea, ¿es como con un tamiz, vas cosechando la parte superficial o vas pasando el tamiz por toda la piscina y vas sacando todo el microalga que ya tenga algún tamaño adecuado para cosecha? ¿Cómo funciona? Cosechamos la capa superficial, la ponemos en unos soportes que son donde llevan los filtros. Entonces, pues una vez que, o sea, cuando ponemos la espirulina en esos filtros, digamos, el agua que cae o sea, cae en la propia piscina, con lo cual se queda ahí y una vez cosechada, que es como una especie de pasta así de espirulina, esa espirulina va a la zona de prensado. Entonces, se prensa y en una media hora o así, pues el agua que ha podido quedar de la espirulina ya se libera y a partir de ahí, que eso ya queda como si fuera, digamos, como una especie de queso fresco, de una pasta muy densa de espirulina, eso ya pasa a la zona del procesado, es decir, es una extrusionadora, o sea, es como, bueno, y ahí es donde se hacen los filamentos que se ponen en unas bandejas y luego ya se meten dentro del secador solar. Ese proceso de secado, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva desde que lo metes ahí hasta que ya tienes la espirulina lista para comercializarla? Pues unas 4 o 5 horas, más o menos. O sea, quiero decir que todo el proceso se hace en el mismo día, es decir, el cosechado, el prensado, el procesado y luego el secado. Entonces, es importante que el secado se haga eso en unas 4 o 5 horas. Nosotros lo secamos a baja temperatura, que son unos 40-45 grados.
Esto también es muy importante porque de esta manera se mantienen todas las propiedades de la espirulina. Es un secado suave, no es un secado agresivo como en el método industrial. Entonces, pues eso, en unas 4 o 5 horas ya se puede recoger del secadero y está lista para tomar. ¿Y con qué humedad queda después de esas 4 o 5 horas de secado? ¿Con qué humedad queda que ya lo puedes comercializar, ya lo puedes llevar al mercado? Queda una humedad muy baja, un 4 o 5% de humedad, o sea que es realmente muy poco. Entonces esta espirulina que nosotros la comercializamos en hebras o como en fideos pequeños, digamos, es crujiente, está deshidratada y es crujiente y tiene un sabor muy agradable como a semillas, como a pipa de calabaza, digamos, o algo así. En cambio, la espirulina industrial que se suele comercializar en polvo, en pastillas o en cápsulas, pues tiene un sabor y un olor mucho más fuerte, casi como si fuera, casi como a pescado. Ok, Entonces no tiene nada que ver. perfecto. ¿Tú me puedes comentar cuáles son las propiedades que tiene la espirulina como alimento? ¿Por qué hoy está, sé que es altísimo en proteínas, pero sé que tiene otra cantidad de propiedades? Sí, exacto. Es el alimento que más proteína tiene en realidad. Tiene un 65% más o menos de proteínas. Luego también la espirulina es excepcionalmente rica en hierro. Además, como la espirulina, o sea, que esto es algo también muy importante, la espirulina, por la composición de su pared celular, es totalmente asimilable y digerible por el cuerpo, es decir, que todos sus nutrientes se aprovechan al tomar espirulina. Luego también, bueno, tiene muchas vitaminas del grupo A, del grupo B casi todas también, tiene tiene los oligoelementos, tiene también omega 6, también la espirulina, que se denomina el alga verde azulada, es porque tiene mucha clorofila y mucha ficocianina, que son pigmentos antioxidantes muy potentes. Entonces, se puede decir que es un alimento muy completo, de los más completos que hay. Okay. Estas hebras de espirulina que ustedes venden, uno las puede comer como snacks, te las puedes comer como snacks o como complementos para otras comidas. ¿Cómo es la forma que comúnmente la gente la consume? Bueno, pues a ver, se puede añadir, por ejemplo, en ensaladas. Es decir, como condimento, ¿no? Como complemento. Se puede añadir en zumos y en batidos. Eh, También hay gente que la disuelve incluso en agua, porque después de unos segundos, si se bate, se disuelve, se puede beber en agua. Se puede añadir a yogur. Se puede integrar en la cocina realmente de muchas formas. Lo que sí aconsejamos es no calentarla ni cocinarla, porque con la temperatura podría perder algo de propiedades. Pero realmente se puede hacer helado de espirulina, se puede añadir casi a lo que se quiera, porque además combina muy bien tanto con algo dulce como con algo salado. Entonces tiene muchas posibilidades. Uy, qué maravilla. ¿Qué otros usos tiene la espirulina, además sé que el uso alimenticio es para lo que ustedes la cosechan, pero sé que tiene una cantidad de usos alternativos? Sí, bueno, el que más conozco yo es que se puede utilizar también en cosmética, por ejemplo, tanto para hacer cremas como champú, como jabones. Es el que más conozco yo. Otras aplicaciones seguramente las hay, pero no las desconozco, la verdad. Ok. ¿Cuáles son los costos de producir espirulina? Lleva unos costos muy altos en electricidad, en servicio. ¿Cuáles son los costos que ustedes incurren para producir la espirulina? Bueno, pues en nuestro caso sí que hicimos una inversión fuerte con los paneles solares, porque queríamos que nuestro cultivo fuera lo más sostenible posible y que la huella medioambiental se reduzca al mínimo. Entonces, bueno, pues una de las inversiones más fuertes ha sido las placas solares y las baterías y tal.
Entonces, bueno, pues toda nuestra empresa funciona con las placas solares. Luego, por otra parte, otro coste importante pues es el coste humano de los recursos humanos. Somos 2 personas en esta empresa y, bueno, pues eso, a la hora de trabajar. Y luego también, como nosotros comercializamos nosotros mismos nuestra espirulina, pues también hay un coste para asistir a mercados, para hacer la comercialización con tiendas o con otro tipo de empresas y tal. Entonces, bueno, pues esos serían los mayores costes. Oye, o sea, toda la electricidad que ustedes utilizan para mover las bombas, para el secado, para todo esto, ¿es autogenerada por ustedes con paneles solares? Exactamente, sí. Sí, esto es importante porque, claro, o sea, para nosotros es importante poder gestionar nosotros mismos, pues eso, la electricidad. Y luego, pues también estamos en un entorno, en un medio natural en el que no hay contaminación, estamos alejados de núcleos urbanos, o sea, hay poblaciones muy pequeñas a los alrededores y, claro, no hay tampoco contaminación ambiental. Entonces, bueno, pues, o sea, tanto el agua que proviene de nuestra propia tierra como la electricidad la generamos nosotros. ¿El agua dónde la obtienen? ¿De pozo profundo? ¿Tienen algún manantial? ¿Cómo? Exacto, sí, de subsuelo. O sea, aquí esta es una zona en la que hay mucha agua, pero el agua que utilizamos es del subsuelo, ya que es muy estable. Y bueno, la verdad es que es un agua pues de manantial muy pura. Oye, y todo el proceso lo hacen todo, ¿cómo se llama? Cosecha, siembra, mantenimiento, secado, envasado, comercialización, todo lo hacen 2 personas. Sí, todo, absolutamente todo. Sí, somos, a ver, como sabíamos que el proyecto lo íbamos a hacer entre 2 personas, ya desde el inicio la superficie que tenemos de piscinas para el cosechado y tal está pensada para que se pueda gestionar entre 2 personas. ¿Cuánto tiempo les llevó montar el proyecto completo? O sea, desde hacer las piscinas, construir desde cero hasta que empiezas a producir y obtienes la primera cosecha. Uh-huh. Pues varios meses, claro, varios meses, porque bueno, primero, pues una vez que ya teníamos el terreno localizado, pues claro, primero hubo que montar el invernadero. Luego, pues claro, todo el tema de construcción de las piscinas, el laboratorio, el secadero y tal, pues los permisos también para poder obtener, bueno, para poder cultivar y tal, pues no sabría decir, pero vamos, lo que es la construcción de las instalaciones, unos 6 meses. Sí, y luego el tema de permisos y tal y cual, pues más largo, la verdad, pero ya lo veníamos pidiendo con anterioridad. Okay. Mm. La demanda, cuéntame, la demanda que tiene ahorita la espirulina, ¿ustedes todo lo que producen lo venden sin problema o hay problemas de comercialización? No, la verdad que desde un principio la parte de las ventas ha funcionado bien. Claro, ¿qué pasa? Que por lo menos en España la espirulina se empieza a conocer ahora, aunque ya lleva en los comercios, sobre todo en herbolarios y tal, lleva ya como 30 años, o sea que no es algo nuevo, pero digamos que se empieza a conocer más ahora también con la moda esta que hay de los superalimentos y tal, pues la gente se empieza a interesar más por la espirulina. Entonces, bueno, sí que es cierto que ayuda, o sea, el tema de hacer mercados y de poder incluso hacer alguna presentación, pues ya sea en el medio del gastronómico o cosas así, ayuda porque la gente ve la espirulina, la prueba. Hay mucha gente que, por ejemplo, que nos hemos encontrado en los mercados, pues que nos dice, mira, es que yo tengo espirulina en polvo en mi casa desde hace, no sé, 2 años, pero es que no la tomo porque es que no está buena de sabor.
Entonces, ahí es cuando nosotros explicamos la diferencia entre la espirulina industrial y la espirulina artesanal. Normalmente, cuando las personas prueban la espirulina artesanal, les gusta, no tiene nada que ver. O sea, es un sabor suave y la verdad que es que hay una gran diferencia. Okay. Si alguien quiere emprender y quiere empezar a producir espirulina, ¿qué tiene que estudiar? ¿Qué tiene que conocer? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste tú a producir espirulina? Bueno, a ver, en mi caso, mi compañero, que es mi pareja y además trabajamos juntos, él fue quien me habló de la espirulina. Entonces, bueno, pues yo me empecé a interesar y la cuestión fue, bueno, él ya tenía una formación previa en ciencias del mar, que es donde conoció la espirulina, y luego él y yo también a posteriori nos formamos los dos en Francia, porque en Francia llevan más de 20 años cultivando espirulina, o sea, son los que más experiencia tienen. Entonces hay una asociación de espirulineros que ofrece formación y asesoramiento y en Francia hay pues más de 100 cultivadores de espirulina en distintas zonas, sobre todo en la parte sur de Francia, pero entonces, claro, lo que hicimos fue ir a Francia a formarnos. Luego, aparte, por supuesto, libros bueno, y eso, y formación in situ. Es importante, por lo menos en mi caso así lo ha sido, poder estar en una, o sea, con otro cultivador de espirulina aprendiendo y cosechando con ellos. Eso es fundamental. Ok. Si alguien quiere contactarlos a ustedes, Ainhoa, si alguien quiere conocer de su proyecto o quiere comprar sus productos, ¿a qué página web o a qué correo se puede comunicar? Sí, pues nuestra página web es www.coruespirulina.com y en la web está el correo electrónico que es info@coruespirulina.com. Entonces, bueno, nosotros comercializamos la espirulina solo en España, porque somos una producción pequeña y bueno, pues la comercializamos aquí por esa razón, sí. Ok. ¿No tienen e-commerce? Si yo quisiera comprar o alguien de otro país quisiera comprarlo, porque veo que no son empaques muy grandes, ¿no es posible comprárselos a distancia? Pues por ahora, la verdad, estamos vendiendo solo en España, porque se vende toda la espirulina y por el momento no nos planteamos venderla en el exterior. Pero bueno, podría ser, podría ser. Por ahora no lo hacemos, pero podría ser. Ok. Mira, y los restantes meses del año en los cuales no están produciendo, cosechando, ¿qué hacen con los tanques de espirulina? ¿Para qué los utilizan? Pues se mantiene la espirulina en las piscinas, en invierno queda como en hibernación, entonces lo que hacemos es ponerle más sombreado dentro del invernadero, porque en invierno si le da el sol a la espirulina, pero las piscinas están a baja temperatura, pues podría morir la espirulina. Entonces hay que protegerla bien del sol y ponerle una agitación muy suave. Entonces se mantienen en el invierno y luego se inicia la temporada en la primavera siguiente. Entendido. ¿Tú percibes en España y en Europa una creciente demanda de espirulina? Sí, sin duda. La verdad es que sí. En Europa en general, y en concreto en España, sí, hay una demanda y además una demanda por, digamos, porque este consumo, esta espirulina sea, pues eso, lo más local posible o lo más artesanal posible. Sí, sí que hay un aumento. Ok, entendido. Oye, Ainhoa, un millonzote de gracias por tu tiempo. Muy agradecido por compartir esta información con nosotros.
Y bueno, te seguiré molestando porque este es un tema interesantísimo y hay muchísima gente interesada en el cultivo de la espirulina. Sí, es cierto. Muchas gracias a ti por el interés y hablamos cuando quieras. Este es el tipo de emprendimiento que, desde mi parecer, debe apuntar la producción de alimentos en el campo. Y creo que los veremos surgir cada día más en todos los continentes. Vimos cómo de forma artesanal se puede producir un alimento altamente nutritivo y saludable en armonía con el medio ambiente. Se comercializa localmente, genera la energía que consume y es manejado completamente por solo 2 personas que con mucha pasión llevan adelante este ejemplo de vida sana. Espero que este programa les haya resultado útil. Hasta un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.